Hola YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si has entrado a este video es porque tienes el interés de conocer qué son las buenas nuevas. He tenido la oportunidad de platicar con varias personas, entre ellos jóvenes, y un joven me preguntaba, bueno, ¿qué es las buenas nuevas? ¿Qué es la buena noticia? Y quise hacer este video para que si tú lo estás viendo, puedas conocer más profundamente cuál es la buena noticia de la que normalmente hablamos todos aquellos que hemos leído la palabra. Déjame compartir contigo una presentación que te va a ayudar a entender esto un poco más. Las buenas nuevas. Bueno, esta frase es una frase que se usa mucho dentro del cristianismo, dentro de las personas que se dedican a compartir la palabra de Dios, a compartir la Biblia. Buenas nuevas, pero muchas veces no entendemos la profundidad de lo que significa la buena noticia o las buenas nuevas. Y esto tiene que ver mucho con nuestra condición y con el plan de salvación, el plan salvífico que Dios puso en obra mediante su Hijo Jesucristo al mandarlo aquí a la tierra. Entonces, déjame llevarte en una explicación clara, sencilla, que te pueda ayudar. Sabes, hay muchos videos acerca de el por qué es importante que tú entiendas que puedas llegar a Cristo, el que tú entiendas la condición que tienes en este momento. Y tal vez a través de este video, espero de verdad que a través de este video puedas entender un poquito más acerca de nuestra condición aquí en la tierra y de la intención de la palabra de acercarte a Cristo. Bueno, en la primera diapositiva, el pecado, la mala noticia. El pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Sabes, así de sencillo. Pero incluso yo, siendo más joven, me preguntaba muchas veces esto. Cuando alguien hablaba de pecado, en lo único que podía pensar era en toda la gente cree que lo malo que hacen los jóvenes es pecado. Pero yo no lo veo como pecado, incluso no lo siento como pecado. Bueno, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Qué significa pecado? La Biblia tiene una traducción de dos palabras, de algunos sustantivos en griego. ¿Qué podemos nosotros traducir como pecado? Uno de ellos que es muy conocido, seguramente has escuchado este ejemplo, es hamartía, ¿no? La idea de que un arquero cuando lanza una flecha, si no le atina al centro, está fallando. Y esta idea, que es lo que engloba la palabra hamartía en el griego, es traducida al español como pecado. Uno de los usos en el Nuevo Testamento es el traducirlo como pecado. Otra idea que me gusta mucho, que ejemplifica muy bien nuestra vida en Cristo, es parabaino o parabasis, que significa estar fuera de fuera del límite que nosotros tenemos en Cristo. Y ahora déjame ponerte en contexto en esta definición. Déjame ponerte más claro este contexto, esta definición. Cuando nosotros decimos que estamos en Cristo, que ahora que hemos sido llamados a una nueva vida, ahora estamos dentro de Cristo, que Cristo nos ha cubierto con su sangre, con su sacrificio, nosotros podemos decir que dentro de Cristo tenemos libertad. Pero Cristo está muy bien delimitado en la Escritura. Lo que es Cristo, lo que significa estar en Cristo, está muy bien delimitado en la Escritura, y todo lo que está fuera de eso no es libertad para nosotros, sino sería más bien libertinaje. Algo así, tal vez un ejemplo más claro en la vida física sería el ejemplo de un pastor con las ovejas. La mejor crianza que se le puede dar a una oveja es no en un corral de 4x4 encerrado, pero tampoco es libre en el monte sin nada que la proteja, porque muy fácilmente caería en manos de un depredador
simplemente pondría su vida en riesgo, tal vez en algún acantilado o en alguna situación peligrosa dentro de el monte en donde estuviera pastando esta oveja, sino más bien es en un terreno delimitado por una cerca, en donde pudiera estar libre en ese terreno, pero bien delimitado por una cerca, teniendo fronteras. Y de eso se trata la libertad en Cristo. Entonces, el pecado es todo aquello que nos separa de Dios, aquello que no nos permite, todo aquello que está fuera de ese límite. El pecado entra en Génesis. El primer punto que tenemos aquí en esta diapositiva es: el pecado entra por un hombre, el pecado de Adán y Eva, los primeros hombres, en Génesis capítulo 3. Tú puedes leer en Génesis capítulo 3 acerca de cómo es que sucedió esta primera desobediencia y cómo el pecado desde ese momento entra al mundo y empieza a infectar a las demás personas. De hecho, el pecado constantemente se iguala o se iguala a una enfermedad que es contagiosa, a un cáncer o a una gangrena que nos infecta y que se puede contagiar de persona a persona, o que se puede contagiar por nosotros mismos a través de nuestros deseos, dice Santiago, ¿no? El segundo punto que tenemos aquí es que una vez que ha entrado el pecado, Israel, el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido por Dios, recibe un sistema de leyes, recibe un sistema de normas, un sistema de ordenanzas, para ser exactos, 603 ordenanzas y 10 mandamientos, en total 613, en donde nosotros dentro de todo eso podemos ver un sistema de sacrificios que ayudaba o pretendía ser el puente entre Dios y los hombres, ya que cuando vino el pecado del hombre ocurrió una separación de Dios. Entonces este hombre separado de Dios no podía llegar muy lejos, no podía hacerlo bien. Dios, el plan salvífico de Dios, el plan de salvación de Dios, pretendía nuevamente acercar al hombre a su estado original cuando estaba en el Edén, a tener una comunión completa con Dios. Y el primer puente que nosotros podemos ver que la Biblia nos menciona, la primera forma de puente entre esa separación, es este sistema de normas y leyes que fue entregado en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Seguramente tú los conoces como los 10 mandamientos. Algunos de esos mandamientos, déjame decírtelos, son los mandamientos que seguramente tú conoces en la tradición. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, no usarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio. Estas ordenanzas, estos mandamientos que nosotros conocemos por tradición, son los mandamientos que por tradición desde niños muchas veces se nos ha dicho. Y son parecidos, varían un poco porque esto es en la tradición católica, pero son muy parecidos, varían algunos con lo que la Biblia entrega en el Antiguo Testamento como los mandamientos que Dios pronuncia a Moisés y que Moisés recibe en unas planchas de piedra y que le es entregado al pueblo de Israel. Déjame llevarte a los mandamientos que nosotros podemos encontrar en la Biblia para leértelos y que compares un poco la diferencia entre lo que está escrito, ya que estos que te acabo de decir por tradición no los podemos encontrar exactamente de esta manera en la Biblia, pero sí podemos encontrar en Éxodo 20, como dice el segundo punto de la diapositiva. Éxodo 20, versículo del 1 al 7, podemos encontrar los mandamientos que Dios otorgó al pueblo de Israel. Déjame leerlos para ti. Dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de Egipto, donde eras esclavo. No adorarás otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra.
No te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen estos mandamientos. No jures en vano por el nombre del Señor, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Recuerda el día de descanso y considéralo un día santo. Sabemos que el pueblo de Israel observaba estos días, el día de descanso, el Shabbat, el día de reposo. 6 días a la semana podrás trabajar y cumplir todas tus actividades, pero el séptimo día es el día de descanso. Dedícalo al Señor, tu Dios. Respeta a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no robes, no sirvas de testigo falso contra los demás, no codicies la casa de tu semejante, ni codicies su esposa, ni codicies su esclavo, ni su esclava, ni su burro, ni nada de lo que él tenga. Estos son los mandamientos que pronuncia Dios y que Dios le entrega a Moisés en las planchas de piedra para dárselos al pueblo de Israel. Entonces es interesante que son parecidos a la tradición que aprendemos normalmente todos antes de venir al conocimiento de la Biblia, pero bueno, con algunas diferencias marcadas en el texto bíblico. Esto lo puedes leer tú en Éxodo 20 del 1 al 7 y Deuteronomio 5 del 1 al 21. Los mandamientos exactos, los 10 mandamientos exactos pronunciados por Dios al pueblo de Israel. ¿Okay? Ahora, lo interesante es que esta ley, aunque ya no aplica para nosotros, estos mandamientos, aunque nosotros no los seguimos, o el sistema de sacrificios dentro de estas ordenanzas, nosotros ya no lo ponemos en práctica, es decir, no ponemos en práctica el día de reposo, no ponemos en práctica el sistema de sacrificios, los holocaustos, el día del perdón. Todo este sistema de sacrificios no lo llevamos a cabo. La libación que había muchas veces sobre el propiciatorio del tabernáculo no lo llevamos a cabo. Aunque todo esto nosotros no lo llevamos a cabo, esta ley tiene un propósito en los creyentes de hoy en día. Y es ahí en donde podemos unir el concepto de pecado con el concepto del primer puente que entrega Dios al pueblo de Israel, pero cómo aplica para nosotros hoy en día. Entonces, quiero que unas estos dos conceptos que ya vimos. El pecado me separó de Dios, pero Dios, desde que el pecado entró al mundo, ha iniciado un plan para traernos de regreso a Él. Pero ese plan nos va a llevar a Jesús. Pero antes de llegar a la figura de Jesús en el Nuevo Testamento, pasamos por los sistemas de sacrificios y por los mandamientos en el Antiguo Testamento, que se conoce completamente como la Torá o la ley. Entonces pasamos por esta ley en el Antiguo Testamento. ¿Para qué nos sirve la ley? Bueno, déjame llevarte a dos textos que nos van a poder ayudar a aclarar el motivo de esta ley en nosotros hoy en día. Romanos 3, 19 al 20 y Gálatas. Déjame leerte primero Romanos. El texto en Romanos es muy, muy claro acerca de la ley en nosotros. Fíjate lo que dice Romanos 3, 19 y 20. Dice, ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a la ley. La ley nos muestra nuestro pecado. Déjame aclararte un poco este texto. Nadie consigue ser aprobado mediante actos de obediencia a la ley. Dice, y ahora la ley nos muestra nuestro pecado. Es decir, nosotros nos damos cuenta cómo la gente de ese tiempo, el pueblo de Israel,
falló en llevar a cabo la ley. Nadie podía cumplir la ley en su totalidad. Nadie pudo cumplir la ley en su totalidad. Nadie pudo cumplir con las 613 ordenanzas o las 613 ordenanzas y los 10 mandamientos al pie de la letra sin equivocarse, excepto uno, que es Cristo. Pero todos los demás hombres que no tenemos esa naturaleza divina, que no somos Cristo, todos los demás hombres creación, fallamos en poder cumplir con esta ley. Pero entonces, si todos los hombres fallamos, pero Dios entregó esta ley a nosotros o al pueblo de Israel en ese momento y después la conocieron y después conocieron los gentiles, los griegos, a través de el contacto con los judíos y con el pueblo de Israel, conocieron estas leyes, estas ordenanzas, conocieron esta ley. Y nosotros como cristianos ahora leemos toda la palabra y toda la palabra nos ayuda a ver la verdad revelada en la palabra. ¿Para qué nos sirve este primer puente que es entregado, este sistema que les ayudaba a ser santos, a purificarse antes de entrar al tabernáculo, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los israelitas? ¿Para qué nos fue entregada esta ley? ¿Cómo me sirve a mí, Ubaldo, hoy en día? ¿Cómo te sirve a ti que me estás viendo hoy en día? ¿Cómo te sirve esta ley? Bueno, te sirve para que tú reconozcas que eres pecador y que has fallado. Y que tú repases esos 10 mandamientos y que te des cuenta que has fallado. Probablemente has tomado dinero que no es tuyo. Probablemente has deseado algo que no es tuyo. Probablemente has deseado a alguien y has tenido deseos impuros sobre una persona, hombre o mujer. Probablemente has codiciado algo que no te pertenece. Probablemente has deshonrado a tus padres. ¿Alguna vez le has dicho a tu papá o a tu mamá que no saben y crees que sabes más porque tal vez tienes un título, una carrera, un posgrado, y has deshonrado a tus padres diciéndole: tú no sabes, no me hables, tú no sabes, tú no te expliques, yo te voy a enseñar? Probablemente ya no los visitas o no los cuidaste, si es que ya no están. Probablemente has mentido o has hecho un falso testimonio contra una persona. Tal vez cuando tuviste un accidente y no querías que el seguro no te pagara o que la policía te llevara y mentiste para salir de un problema parecido o de un problema así. ¿Sabes? Para Dios, el hecho de hacer trampa incluso en un examen es mentir, es no ser honesto. Y en ese momento nosotros entendemos que si volteamos a ver nuestra vida, probablemente hemos no solamente transgredido uno de estos mandamientos, sino probablemente más de uno y más de una vez. Y para eso nos sirve la ley. La ley nos ayuda a reconocer que somos pecadores, que no tenemos la capacidad por nosotros mismos de cumplir con las normas y los estándares que Dios quiere para nuestra vida, para poder tener comunión con Él. Déjame llevarte a este texto para aclarar más este concepto. Gálatas 3, 19 al 24. Sigue conmigo. Esto es muy, muy interesante. Gálatas 3, 19 al 24 dice así: entonces, ¿para qué se hizo la ley? El versículo 19. La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. Interesante. La ley fue dada para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. ¿Has repasado estos mandamientos y te has dado cuenta que en verdad eres malo? Desde el punto de vista de tu creador, de Dios, hemos transgredido esta ley y hemos
y somos malos. Tal vez desde tu punto de vista no. Tal vez desde mi punto de vista yo no soy malo. Tal vez desde mi punto de vista malo es aquel que anda allá afuera asaltando bancos y aquel que anda afuera lastimando a personas. Pero desde el punto de vista bíblico, tú y yo somos tan malos como esa persona que está allá afuera. ¿Por qué? Porque hemos transgredido la ley de Dios. Versículo 21. ¿Significa esto que la ley se opone a las promesas de Dios? Claro que no, dice Pablo. Dios nunca dio una ley que pudiera dar nueva vida. Es decir, Dios nunca dio una ley que pudiera dar nueva vida. La ley, el propósito de la ley, dice Pablo, después de tener esta revelación de Jesús que Cristo pone en Pablo, dice Pablo, ahora lo entiendo. El propósito de la ley que yo celaba, que yo predicaba, no era dar nueva vida, sino reconocer que nosotros hacemos maldades delante de Dios. Sigue el versículo diciendo, si fuera así, podríamos estar aprobados por cumplir la ley, pero la Escritura encierra a todo el mundo bajo el poder del pecado, para que los que creen puedan recibir por fe en Jesús la nueva vida que Dios prometió. Antes de llegar a esta fe, la ley nos custodiaba como prisioneros. No tuvimos libertad, sino hasta que la fe fue revelada. Por eso la ley nos trajo a Cristo. Qué versículo tan más interesante. La ley nos trajo a Cristo. Porque cuando tú repasas la ley, las ordenanzas que Dios le había dado a su pueblo, no importa que no pertenezcamos hoy a ese pueblo específicamente del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, nosotros tampoco podemos cumplir con esa ley. Tampoco. Hemos transgredido la ley de Dios y eso te hace a ti y a mí culpables. Nosotros nos hemos sido traídos delante del tribunal de Dios y parados frente a Dios. Satanás nos ha volteado a ver, nos ha señalado y nos ha dicho, eres culpable de transgredir la ley que Dios ha puesto. Eres culpable de transgredir los mandamientos que Dios ha dado. Eres culpable de no aceptar que necesitas a alguien que te salve, porque eres presa del pecado, porque eres presa de tus deseos, porque eres presa de aquello que los demás tienen y que tú añoras, porque eres presa de la lujuria, presa de las adicciones, porque eres presa de los malos pensamientos, de las malas palabras, porque eres presa de robar, porque eres presa de deshonrar a tus padres, porque eres presa de adorar imágenes o ídolos, porque eres presa de no poner a Dios por encima de todas las cosas. Somos presas de ese pecado, dice la palabra en Romanos. Pablo lo dice muy claro, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos es absolutamente todos los humanos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque han transgredido la ley de Dios. Repasa los mandamientos. La segunda diapositiva te daba los textos bíblicos en donde están los mandamientos. Y puedes leer en una versión más entendible actual, por ejemplo, Palabra de Dios para Todos. Busca en internet la Biblia Gateway, que es una Biblia en internet, una aplicación en donde puedes ver varias traducciones de la Biblia, unas más entendibles para que el idioma sea más fácil de entender. Hay versiones como NBI, NTV, PDT,
Y en cualquiera de esas versiones lee los mandamientos que Dios dio a su pueblo. Y reflexiona si tú nunca has transgredido ninguno de ellos. Pero si solamente has transgredido uno, déjame decirte que como yo, eres culpable delante del tribunal de Dios. Nosotros somos presentados como culpables, y nuestro merecido es estar destituidos de Dios. Tal vez lo conoces como infierno, tal vez lo conoces como separación de la deidad. Como sea que lo quieras entender, tú y yo somos culpables y delante de Dios no tenemos derecho a ir con Él al cielo y a la gloria. Ahora, como te decía al principio de este video no se trata de las cosas malas, se trata de las cosas buenas, pero para entender las buenas nuevas, era importante ponerte en este contexto. Déjame llevarte a la siguiente diapositiva. El entendimiento de la transgresión. 1, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Es decir, tú has roto una de estas leyes, eres incapaz de salvarte a ti. Tú no puedes pagarle al juez, que es Dios, de ninguna manera puedes pagarle para ganarte tu salida de tu sentencia, porque tu sentencia es culpable. Tú no puedes pagarle, tú no vas a ir a un lugar en donde vas a quedarte ahí hasta que pagues por todo lo malo que has hecho y después puedas ir al cielo. No, porque cuando un juez dicta sentencia, o eres libre o eres culpable. Y como te decía, si tú has transgredido tan solo uno, el más pequeño de los mandamientos, eres culpable como yo. Punto número 2, nuestra naturaleza necesita una transformación. Es decir, para que yo pueda acercarme a Dios necesito ser santo, porque ese pecado que habita en mí no me permite tener comunión con aquello que no puede tener comunión con el pecado, que es Dios. Entonces yo no puedo tener comunión con Dios hasta que mi naturaleza sea transformada. Y punto número 3, alguien tiene que pagar nuestra deuda. Ya entendimos que somos deudores. Ya entendimos que Dios, la copa de ira de Dios, caerá sobre nosotros porque somos deudores, porque hemos transgredido su ley, porque el juez ha dictado la sentencia y somos culpables. Pero hay una salvación, hay una oportunidad de que alguien pague por tu deuda. Y esa persona que pagará por tu deuda es Cristo. Cristo es la buena noticia. Cristo es lo que a nosotros nos da salvación. Cristo es la figura que cargó con tus pecados, que cargó con la copa de ira de Dios para aplacar esa ira. Y que en amor nos ha sido dado por gracia, porque no lo merecíamos, pero que nos ha sido dado por gracia para que tú y yo experimentemos el perdón de Dios. Dios perdona nuestras transgresiones porque hay alguien que paga la deuda que tú y yo adquirimos por transgredir la ley de Dios. Y ese que paga es Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer que Cristo pague por mis pecados? Bueno, déjame llevarte por el primer punto. Un hombre trajo salvación. Juan 3, 14 al 17. Hay gente que se lo sabe de memoria este texto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo interesante, déjame leértelo completo, porque quiero que lo puedas ver. Juan 3, 14. Así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que
todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Recuerdas? Dios entrega al pueblo una serie de ordenanzas, una serie de leyes que buscaban unir nuevamente al pueblo con Dios, que buscaban purificar al pueblo para que pudieran estar delante de la presencia de Dios, pero esta ley no cumple ese propósito. Entonces viene una figura de salvación, una figura divina, una figura del plan salvífico de Dios a pagar por nuestros pecados. Nuevamente te invito a que repases los mandamientos, a que analices tu vida y te des cuenta que si eres honesto, dejando a un lado el orgullo y la mentira, creas o no, has transgredido esa ley y necesitas a alguien que te salve. Yo no puedo salvarte, tus papás no pueden salvarte, tú no puedes salvarte solo, solamente Cristo. Solamente creer en Cristo. Ahora, tú puedes estar pensando en este momento, wow, ya me salvé porque creo en Cristo. Yo sí creo que Cristo vino, yo sí creo que Cristo existió. Bueno, dice Santiago que la fe sin obras es una fe muerta, sin obras de obediencia. Y lo primero que manda Pedro a hacer a aquellos que creen y que se arrepienten es bautizarse. Déjame llevarte a Romanos 1, 16 y 17. La Biblia en Romanos 1, 16 y 17 dice algo muy, muy interesante. Te lo puedo citar. Habla acerca de la Biblia, que la Biblia es poder para salvación. Pero déjame leértelo para que sea más exacto. Pues no siento vergüenza de la buena noticia, porque la buena noticia es poder que Dios usa para salvar a todos los que creen. Se anunció primero a los judíos, pero también es para los que no son judíos. La buena noticia de salvación muestra cómo Dios nos aprueba por medio de la fe. La aprobación de Dios depende solo de la fe, como está escrito. El aprobado por Dios, por fe vivirá, o por su fidelidad vivirá. Lo interesante es que la fe en Cristo nos mueve a arrepentirnos, nos mueve a ser bautizados, a confesar que Cristo es nuestro Salvador y después ser bautizados y después seguir un proceso de santificación. Ahora, entiende esto, como te decía, yo no puedo salvarte, Cristo es quien te salva. La revelación de Cristo está en las Escrituras. Entonces, Pablo dice, bueno, si tú puedes encontrar la historia de Cristo en la Biblia, bueno, entonces la Biblia es el poder de Dios para salvación. Eso es lo que este texto dice. No Joe Waldo, no cualquier otro pastor, sino la Biblia, el que tú leas la Biblia, el que aprendas de la Biblia, el que veas la revelación de Dios en la Biblia, te lleva a un proceso de fe en Cristo para que Cristo pueda actuar sobre tu vida y seas salvado. Mateo 28, 19 y 20, los cristianos lo conocemos como la gran comisión. Toda potestad, dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en mi nombre, dice el texto. Te decía, no solo basta con tener fe, sino una fe que te mueva a la obediencia de lo que Cristo ha mandado. ¿Quieres conocer más de la obediencia en Cristo? ¿Quieres conocer más acerca de la fe? ¿Quieres reconocer que eres un pecador como yo y que necesitas un Salvador? Acércate a la Iglesia de Cristo en Metepec, si eres de Toluca o Metepec, o puedes contactarme por medio de las diferentes redes sociales. ¿Sabes? A esto se le conoce en la teología, y con esto quiero cerrar la idea, como la teología de la inhabilidad.
nosotros somos incapaces, inhábiles para rescatarnos del lugar en donde estamos por el pecado. Somos inhábiles, completamente incapaces de rescatarnos por nosotros mismos. Y en tu situación de no rescate, es decir, dentro de tu pecaminosidad, dentro de la situación que vives, probablemente vas a escuchar este video y vas a decir: yo no necesito ser rescatado. Yo no me siento que necesite ser rescatado de que yo no creo en eso. Bueno, no se trata de que lo creas, se trata de que lo leas. Te invito nuevamente y por última vez a que leas el texto que te di en la segunda diapositiva de los mandamientos que Dios ha puesto. Yo sé que sabes que Dios existe. Y si Dios existe, bueno, Dios ha dado estos mandamientos. Y si Dios ha dado estos mandamientos, bueno, entonces también puedes reconocer que has transgredido estos mandamientos. Y si has transgredido estos mandamientos, entonces, igual que yo, eres pecador. Pero lo interesante es que alguien puede cambiar ese pecado. Alguien puede cambiar esa condición de pecado. No soy yo, sino es Cristo a través de la Biblia. Conoce a Cristo. Tú no puedes recibir a un Dios, a Jesús encarnado. Tú no puedes recibir al Mesías. Tú no puedes recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, en tu vida, y no puedes tener comunión con Él si no te sientes pecador. Porque si tú no te sientes pecador, entonces, ¿de qué necesitas ser salvado? ¿Para qué ha venido Cristo a salvarte? Si tú no reconoces tu pecado, no puedes necesitar a alguien que te salve de ese pecado. Si tú crees que la manera en la que tú vives es buena y no tienes nada malo dentro de ti, entonces ¿para qué necesitas un Salvador? Y si no necesitas un Salvador, probablemente cuando llegues delante del tribunal de Dios y no puedas esconder la película de tu vida, entonces en ese momento reconocerás de rodillas que verdaderamente lo hiciste mal. Pero si este video te sirve para reconocer en este momento si el Espíritu dentro, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu Santo está operando en tu corazón en este momento y te está diciendo: verdaderamente has transgredido la ley de Dios, verdaderamente eres pecador, entonces es momento de que conozcas a Cristo. Puedes contactarme en la Iglesia de Cristo en Metepec. Puedes contactarme a través de Facebook. Búscame como Ubaldo Mendoza Miranda, o puedes contactarme a través de YouTube en este canal como Ubaldo Miranda. Cualquiera de esos medios, yo estoy para servirte y estoy dispuesto a ayudarte a conocer a Cristo. Si es momento en tu vida, si estás en ese momento en tu vida en el que entiendes y reconoces este pecado y tienes esa necesidad de empezar una relación con Cristo, de empezar una relación con Dios, de conocer verdaderamente a Cristo, a tu Salvador, aquel que puede pagar por tu deuda, aquel que puede rescatarte, contáctanos. O simplemente sigue viendo estos videos y espero que te sirvan mucho. Que tengas un excelente día. Amén.